Vamos a hablar de máximos y mínimos locales. ¿Qué son los máximos y mínimos locales? Según la definición, dice, dada una función f de los reales en los reales, continua y diferenciable en un intervalo y, ya sabemos que el continua es para el intervalo cerrado y diferenciable o derivable para el intervalo abierto, decimos que, primero, un número f de x1 es un máximo local de una función si f de x es menor que f de x1 para toda x en ese intervalo que va de x1 menos epsilon a x1 más epsilon. Recuerden que esta letra griega es epsilon. Y por otro lado, un número f de x1 es un mínimo local de una función si f de x es mayor que f de x1 Profe, para no toda estoy x. viendo su pantalla. ¿Lo estoy compartiendo? Ahí voy, entonces, va de nuevo. Pensé que se estaba viendo, perdón. Qué bueno que me avisan. Pasó aquí. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, para esta la definición, máximos y mínimos locales, repito, dada una función f de R en R, primero voy a leerla y después voy a desglosarla, ya saben mi estilo. Entonces, primero damos la definición formal, la leemos, y después explicamos de manera muy sencilla qué significa esto. Entonces, dada una función f de los reales en los reales continua, ya saben, continua en el intervalo cerrado y diferenciable o derivable en el intervalo abierto, y ese es el intervalo. Decimos que, primero, un número f de x1 es un máximo local, incluso está en negrillas, de una función si f de x, una función f de x, si f de x es menor que f de x1 para toda x en este intervalo, que se llama vecindad alrededor de x1. Lo voy a explicar más adelante. Entonces, en este intervalo que va de x1 menos un cierto epsilon hasta x1 más ese cierto epsilon. Segundo, un número f de x1 es un mínimo local ahora de una función f de x si f de x es mayor que f de x1 para toda x en ese mismo intervalo que va de x1 menos epsilon hasta x1 más epsilon. Y hay una observación o nota para que lo tomen en cuenta. Dice, es importante que el valor de epsilon en esta definición sea bastante pequeño. De lo contrario, podemos tener errores en nuestro cálculo de los valores máximos o mínimos locales. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo en mayor detalle. Si gustan capturarlo de una vez, adelante. Porque voy a explicar ahorita de manera geométrica qué es lo que está ocurriendo y por qué decimos esto. Y van a ver que va a resultar muy natural esa manera de decirlo, aunque viendo el enunciado por primera vez, pues sí, se ve impactante, espectacular. Pero no lo es tanto si lo entendemos geométricamente. Vamos entonces a la parte o a la explicación geométrica. ¿Qué es un máximo local? Bueno, pues imagínense que tienen una función, la gráfica de una función. Voy a dibujar los ejes. Vamos a dibujar los ejes aquí. Ah, caray. Ahí está. Entonces dibujamos los ejes. Bueno, mucho mejor, ¿verdad? Sí. Tengo esta gráfica de función, una gráfica genérica. Vamos a suponer que tenemos algo así. Algo hace esta función y se ve así. Bueno, pues resulta que para cuando tenemos el punto más alto, bueno, el que le llamamos el máximo, ese punto alto, más alto, cumple con lo siguiente y vamos a pensar que eso ocurre para un cierto x1. Este es x1. Ok, ¿qué va a pasar con cualquier f de x? Si tomo cualquier x, sea de este lado o sea de este otro lado, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? ¿Ya se fijaron en las f's de x? Esta sería la f de una cierta x. Esta otra va a ser la f de x1. Esta es la f de x1. Ya se fijaron que escojan donde escojan este punto azul, siempre que no coincida con el verde, ¿verdad? Donde lo escojan, este punto azul cumple lo siguiente, que esta f de x
es menor, estrictamente menor que este f de x1. Vean el eje de las y y van a ver que siempre esta f de x, azul, va a estar por debajo de la f de x1. ¿Por qué? Porque f de x1 es la coordenada y más alta que se puede tomar, parece que puede tomar un punto de la gráfica roja. ¿Sí? No hay otro punto más alto. Por lo tanto, se cumple esa desigualdad. Y vean que no es más que la desigualdad que nos están mencionando aquí, en esta expresión que está aquí. Entonces, esta expresión nos dice que f de x1 es la coordenada y más alta que te puedes encontrar al recorrer los puntos rojos de la gráfica. ¿Ok? No hay más. Entonces, pero ¿y por qué esta vecindad? Ah, pues porque esta vecindad, porque vamos a pensar en que tenemos un cierto epsilon. Vamos a escoger un cierto valor epsilon. Aquí. Me voy hacia la derecha un cierto epsilon y hacia la izquierda un cierto epsilon. Y cada vez estoy pensando en un epsilon más pequeño. Este es epsilon. ¿Qué quiere decir? Que si me voy hacia la derecha, ¿a dónde voy a ir a dar? Pues a x1 más epsilon. Y si me voy a la izquierda, ¿dónde voy a ir a dar? Voy a ir a dar a x1 menos epsilon. Entonces, este intervalo que estamos mencionando es este intervalo que les voy a mencionar, que les voy a dibujar aquí, donde x1 está justo en el centro. ¿Sí? Es un intervalo simétrico con respecto al x1. Y claro, pues es un intervalo abierto. Entonces, esa x no la puedo tomar donde sea. Puede ser en cualquier valor de este intervalo verde. Este es el intervalo y entonces este intervalo es intervalo abierto, ¿sí? O sea, la x debe pertenecer al intervalo abierto que va de x1 menos epsilon hasta x1 más epsilon. ¿Se queda ahora claro? Que es el intervalo verde. Desde x1 menos epsilon hasta x1 más epsilon, obviamente estoy pensando en intervalo abierto por la izquierda, abierto por la derecha, o sea, completamente abierto. Y además simétrico con respecto a x1. Entonces, esto es lo que estamos analizando. Moraleja, el punto verde es el punto más alto en esta zona. ¿Qué zona? La de este intervalo. Ok, pero ¿y de qué tamaño escoger epsilon? Háganle caso a esta observación. Dice que es importante que este valor epsilon sea bastante pequeño o suficiente pequeño. ¿Se acuerdan de la frase? Ya la hemos usado en esta unidad cuando hablamos de diferenciales. Eso de suficientemente pequeño es para que escojas epsilon que te gusta. Punto 1, punto 0,1, 10 a la menos 5, 10 a la menos 20 y tantos. Cada quien puede escoger un valor de epsilon. Entonces, escojan un valor de epsilon suficientemente pequeño, bajo sus consideraciones. Entonces, ese punto verde es el punto más alto en esa zona. No te vayas más lejos porque quizá no sea el más alto si amplías esa zona. Si amplías esa zona, entonces quizá este punto verde no sea el más alto porque no sabes si esta gráfica roja, después de ir bajando, puede volver a subir y subir y subir y tal vez alcance un punto más alto que este punto verde que tenemos dibujado ahí. Entonces, o bien por la izquierda también, pudiera ser que aquí viene bajando y hay otros puntos más altos que este punto verde que estamos mencionando. Entonces, por eso lo del local. En esa zona, localmente, ¿sí? Pensando en un epsilon muy pequeño, suficientemente pequeño, pasa que ese punto verde, garantizadísimo, ese punto verde es el más alto en esa zona. O sea que si estamos pensando en montañas, pues lo que habíamos comentado, puede haber una montaña que tenga un pico que tal vez sea el más alto en esa zona, digamos en los alrededores de Morelia, pero que no sea el más alto si consideramos todo el estado de Michoacán. Entonces, esta información es local. ¿Recuerdan que les había dicho que la derivada en realidad nos proporciona, nos brinda una información local? No te vayas más allá de cierto valor, porque entonces ya pierde validez lo que se está diciendo. Puede ser que este punto ya no sea el punto máximo si amplías ese intervalo verde. Entonces, de preferencia, un epsilon lo suficientemente pequeño.
Y ahí empezamos con las discusiones de que, qué te parece a ti suficientemente pequeño. Quizá lo que a ti te parece suficientemente pequeño, a otra persona no le parezca tan pequeño. Entonces, ahí es donde hay que tomar en cuenta qué valores pudieran tomarse como suficientemente pequeños. ¿Y qué pasa si tuviéramos un punto más bajo? Bueno, si tuviéramos un punto más bajo, ocurre lo que voy a dibujar enseguida. Tenemos aquí el eje vertical, el eje horizontal. No sabemos qué hace la función porque es muy genérica, pero sí, le tomamos la foto y mira, se ve algo así. Así se ve en esta zona. Le tomamos la foto y así se ve. ¿Cuál va a ser el punto más bajo? Pues este. Este punto es el punto más bajo. ¿Dónde ocurre? Digamos en X1. En X1, este punto tiene coordenada Y igual a F de X1. Escojamos otro valor. Otro punto, perdón, de la gráfica. Digamos por aquí. No tiene que ser a la derecha. Lo voy a buscar ahora a la izquierda. Para que no se queden con la idea de que siempre tiene que ser a la derecha. Aquí a la izquierda. Su coordenada es X. Como acá, que ya no lo acabé de dibujar. Este es X. ¿Cuál es su coordenada Y? Esta es F de X. ¿Qué desigualdad se cumple ahora? La desigualdad que se cumple ahora es que F de X1, perdón, F de X, aquí ya puse en su índice de más, este es X nada más, este es F de X. Resulta que F de X es mayor que F de X1. ¿Lo estás viendo ahí? La coordenada en el eje Y. La coordenada azul, F de X, está por arriba de la coordenada verde, que es F de X1. Entonces, aquí lo anotaríamos de esta forma. Entonces resulta, diferente a lo que ocurrió aquí, que F de X era menor que F de X1, aquí ocurre que F de X es mayor que F de X1. Y vean que es justamente lo que está señalado aquí para el famoso mínimo local. Este es el punto más bajo en su zona. Otra vez, estamos hablando de una vecindad alrededor de X1. ¿Sí? Si de X1 me desplazo un cierto epsilon hacia la izquierda y un cierto epsilon, ese mismo epsilon, hacia la derecha, a la derecha voy a ir a caer a X1 más epsilon y a la izquierda voy a ir a caer a X1 menos epsilon. Y luego vamos a hacer que ese epsilon sea lo suficientemente pequeño. Con los problemas que siempre hay de que no nos pongamos de acuerdo qué nos parece a cada uno que sea suficientemente pequeño. Entonces, esta es la situación para el caso del mínimo local. Entonces, cuando tú le tomas foto a la gráfica y se ve así, dices que ahí hay un máximo. En esa zona hay un máximo. Cuando la foto, ¿verdad?, de la zona, quizá con zoom, con amplificación, se ve así como está aquí en la gráfica de la derecha, entonces dices que en esa zona hay un mínimo local. Este es máximo local, este es mínimo local. ¿Por qué no estamos seguros de decirle global? Pues porque no estoy viendo la foto completa de la función. Entonces no me atrevo a decir que ese punto que sea un máximo global o mínimo global, digo local. ¿Sí? Entonces aquí es importante la palabrita esta de local. Por cierto, a los máximos y mínimos también le llaman valores extremos, porque es el máximo, el más grande, o el más pequeño, el mínimo. Entonces también le llaman valores extremos, así que no se estresen si en otro libro lo ven como extremos de una función. Estos son los valores extremos de una función. Acá entre nos, el máximo y el mínimo. Que si lo vemos en este caso, pues es local. Ahora, no hay ningún problema si después de observar toda la gráfica de la función, resulta que es el más alto globalmente, pues le llamas el máximo global. Y si resultase, viendo la foto completa, ¿verdad?, la imagen completa, la gráfica completa de la función, y te das cuenta que es el punto más bajo, no hay otro punto más bajo de la gráfica, entonces le llamas el mínimo global. Entonces este sería el máximo global y este el mínimo global, pero eso lo sabrás hasta que veas la gráfica completa de la función. Si nada más le tomaste foto a una parte, pues no te puedes atrever a decir que sea el máximo global o el mínimo global. Decimos
local y con eso salvado el asunto y nadie nos va a poder criticar. Entonces, las desigualdades importantes son estas que estoy ahora encerrando en color naranja. Esto ocurre para el máximo local, esto ocurre para el mínimo local. Al máximo local, este valor de f de x1 es el más grande en toda esa zona. Para el mínimo local, f de x1 es el más chico en toda esa zona, como valores reales, ¿no? Entonces la pregunta obligada, bueno, ¿qué debe pasar para que tengamos un máximo o un mínimo? Porque hasta ahorita nada más lo estamos describiendo, ¿sí? O sea, por foto nos parece que sea máximo o que sea mínimo, pero y analíticamente, ¿cómo se encuentra que tenemos un máximo o mínimo local? Bueno, una característica importante va a ser la siguiente, les adelanto esa parte. La característica importante es que en el máximo local o el mínimo local ocurre lo siguiente. Voy a ponerle en otro color. Ocurre esto. La tangente es perfectamente horizontal. Entonces, en un máximo local o un mínimo local, la derivada es cero. Y los que están atentos seguramente recordarán que precisamente es la definición de que la derivada sea cero. ¿Cuándo ocurre? Cuando tenemos un valor. ¿Cómo se le llamaba ese valor? Cuando f' era igual a cero y que resolvimos la ecuación. Es un valor crítico, ¿sí? Entonces, f', y tenemos ya igual a f de x. Y f' de x debe ser cero. Entonces, es un valor crítico. Entonces, máximos y mínimos ocurren en valores críticos de la función, forzosamente. Tienen que ocurrir en valores críticos de la función. Y eso nos lleva a que hay dos criterios para determinar máximos y mínimos. Uno se conoce como criterio de la primera derivada porque se usa la primera derivada y otro se le llama el criterio de la segunda derivada porque se emplea la segunda derivada. No hay más misterio al respecto y esa sería la situación en este caso. Entonces, en valores críticos, que recuerden que hay tres posibilidades. En un valor crítico puede haber un punto máximo, puede haber un punto mínimo, o bien puede haber un punto de inflexión, como lo habíamos visto la clase anterior. Entonces, vamos a ver qué es el criterio de la primera derivada. Hay dos criterios, uno se llama criterio de la primera derivada, otro es el criterio de la segunda. Vamos a ver qué es el criterio de la primera derivada. Todo esto es analítico. Por supuesto, después vienen las aplicaciones con problemas. ¿Alguna duda antes de poner el criterio de la primera derivada? Porque vean que aquí no contamos con ninguna manera de determinarlo analíticamente. Hasta ahí nada más fue descripción. Si pasa esto, tienes un punto máximo local. Y si tienes esto, esta otra situación, pasa que ahí hay un mínimo local. Eso es todo lo que sabemos. Y ahora le añadimos que como la derivada tiene que ser cero, pues esos máximos y mínimos tienen que ocurrir en valores críticos forzosamente. ¿No hay dudas? Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen estos cuadros donde nos hablan del criterio en el caso de la primera derivada y en el caso de la segunda derivada. Vean, este es el criterio de la primera derivada. Vayan capturándolo. Bueno, creo que no habían capturado esta parte. Habían capturado nada más la definición con la observación, pero no habían capturado esta parte. Capture, por favor.
¿Listo? Listo, profe. Bueno, vámonos con el criterio de la primera derivada. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? Ahí están los pasos. Paso 1, realizar la primera derivada, o sea, calcular la primera derivada. Paso 2, igualar a 0 la derivada y encontrar todas las raíces de la ecuación. Estas corresponderán a los valores críticos de la función. O sea que esos dos primeros pasos es encuentra los valores críticos, como le habíamos hecho en unos ejemplos anteriores. Lo nuevo viene acá. Paso 3. Para cada valor crítico se resta y se suma una cantidad de epsilon bastante pequeña, de manera que en el intervalo x1 menos epsilon y x y más epsilon, aquí debe ser x1, no esté contenido en ningún otro valor crítico y se consideran los valores x1 menos epsilon y x1 más epsilon para evaluar en la función derivada. Esto otra vez se ve muy formal, pero lo vamos a ver aterrizado, explicado de manera sencilla. Paso 4, si al evaluar primero en el valor de la izquierda y luego en el valor de la derecha, hay un cambio de signo, inciso A de positivo a negativo, entonces el valor crítico corresponde a un máximo, máximo local. Inciso B, si cambia de negativo a positivo, izquierda a derecha, entonces el valor crítico corresponde a un mínimo. C, si no hay cambio de signo, bueno, pues eureka, entonces tenemos un punto de inflexión. Recuerden que solamente había tres posibilidades para los valores críticos. Podía haber un máximo, podía haber un mínimo o un punto de inflexión. Entonces, inciso A, inciso B, inciso C son esos tres casos. Paso 5. Para obtener el valor máximo o mínimo local de la función, se evalúa el valor crítico correspondiente en la función original. Entonces vamos a aterrizar estas ideas con un ejemplo bien sencillo. Ya saben, el de la y igual a x cuadrada, que me sirve a mí bastante para explicar esto de manera sencilla. El criterio de la primera derivada, ¿ya lo capturaron? Vámonos con el ejemplo entonces. ¿Sí? Manifiéstense. Bueno, vámonos con el Sí, ejemplo. profe. ¿Sí? ¿O dijeron que no? Hubo problema ahí de audio. Yo de mi parte sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, si no, de todos modos, en posterior momento me pueden decir, profe, regrese y vamos a déjenos capturar esa tal cual parte. Ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo bien sencillo, que les dije, y lo voy a enumerar. Este es un ejemplo, sea y igual a x cuadrada. ¿Se acuerdan que esto equivale a decir que tengo f de x igual a x cuadrada? La y y la f de x se pueden intercambiar en todo momento sin mayor complicación. Nadie nos va a reclamar por eso. Ok, entonces, paso 1. Ustedes no me van a tener que anotar paso por paso. Yo lo hago por cuestiones de pedagogía. Paso 1 dice que hay que derivar. ¿Cuánto vale f' de x? Ayúdenme. 2x, ¿no? 2x. 2x. Paso 2. Igualar a 0 para obtener los valores críticos, ¿no? Entonces, teóricamente sería platicado, f' es igual a 0. Y en mi caso, nuestro caso, corresponde a que 2x, que es la f', lo vas a igualar con 0. Y no basta igualarlo con 0, hay que resolver esta ecuación que resulta. Que aquí, pues nos da mucha risa, ¿verdad? Porque no voy a platicar el procedimiento, que es muy claro. X es igual a 0, es el único valor crítico, ¿verdad? Que ya lo habíamos hecho en realidad. Crítico, José, o no. Esto detecta cosas que no debe. Ok, hasta aquí, por supuesto, si ya te imaginaste la parábola, sabes qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero vamos a hacerte cuenta que nunca hemos graficado esta función, así que
Adiós esas expectativas. X es igual a 0, único valor crítico, y ahora viene la prueba de fuego. ¿Qué tienes ahí? Acuérdate que las opciones son 3. Puede haber un máximo, puede haber un mínimo, o puede haber un punto de inflexión. ¿En qué consiste realmente el criterio? El criterio viene a partir de este paso, el paso número 3, donde para cada valor crítico se resta y se suma una cantidad. ¿Por qué vamos a hacer eso? Pues porque nos interesa analizar, ojo, el criterio se llama criterio de la primera derivada, así que la función que vas a evaluar es la f', la primera derivada, por eso se llama criterio de la primera derivada. Y acuérdense que un criterio es para decidir algo. Entonces, cuando no decides bien es que le faltó criterio o no tuvo el criterio adecuado. Entonces, en matemáticas para eso se usan los criterios. Los criterios son para decidir, ¿tengo un mínimo, tengo un máximo o tengo un punto de inflexión? Y el criterio matemático es el siguiente. Fíjense, paso 3 es el corazón de este criterio. El único valor crítico que tenemos que probar es este. Estamos preguntándonos, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un mínimo, hay un máximo o un punto de inflexión? Ok, pero para hacerlo necesitamos pensar en lo siguiente. Cuando estoy haciendo esto, me estoy imaginando, ojo, ya no lo tendrían que hacer ustedes. ¿Sería conveniente? Sí. ¿Recomendable? Por supuesto. ¿Obligatorio? No. Nada más háganlo. Lo pueden hacer mentalmente o lo pueden dibujar. Que yo cuando comienzan les recomiendo dibujen el eje. Imagínense qué es lo que está pasando ahí. Este es el eje de las X. ¿Sí? Bueno, vamos a poner el eje de las X. Este es el eje de las X. Por supuesto que hay un eje de las Y, pero no vamos a dibujar los dos ejes. Nada más nos imaginamos qué está pasando en el eje de las X. Dibujamos quién es nuestro valor crítico, que en este caso le tocó al 0. Está el valor crítico. Cuando en el criterio te digo que debes de irte hacia la izquierda y hacia la derecha, estamos pensando en que te vas a la izquierda, ¿cuánto? Epsilon unidades, que es un valor muy pequeño. ¿Que es muy pequeño? Es suficientemente pequeño. ¿Que es suficientemente pequeño? Lo que a ti te parezca suficientemente pequeño. ¿Sí? ¿Qué debe cumplir esto? Que si hubiera otro valor crítico, esto no vaya a ir, no se vaya a extender tanto como para que abarque el otro valor crítico. Aquí este valor crítico es el único, así que no hay riesgo. Te puedes ir todo lo que quieras a la izquierda, todo lo que quieras a la derecha y no te vas a encontrar ningún otro valor crítico. Pero en otros casos, quizá sí te encuentres esos otros valores críticos. Aquí no hay riesgo. Entonces, piensen en un valor pequeño. Y se vale que pienses que 1 es pequeño, que 2 es pequeño, que 10 es pequeño. Pues comparado con quién. 1 es pequeño comparado con 1.000.000. 2 es pequeño con 1.000.000. Entonces, eso de suficientemente pequeño, pues es relativo a el valor que tengas. Entonces, aquí podríamos escoger ese epsilon. Ojo, lo mismo que viajas hacia la derecha, viajas hacia la izquierda, porque acuérdense que aquí iríamos a dar a 0 más epsilon. Aquí iríamos a dar a 0 menos epsilon. Epsilon es una cantidad positiva pequeña, suficientemente pequeña. Entonces, aquí pónganse todo lo exigentes que quieran. ¿Qué valor quieren escoger de epsilon? Y cada quien me puede responder un valor, el suyo. ¿Sí? No el del profe, no el del compañero, ¿sí? No el de la novia o novio, el de ustedes, el de cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, me preguntan a mí, oiga, profe, ¿usted qué valor escoge? Yo escogería, por ejemplo, el 1. Oiga, profe, ¿no se le hace que ese valor es muy grande? Pudiera haber escogido epsilon igual a 0.000001, ¿sí? Pero resulta que no quise. Entonces, ahí sí ya entramos en caprichos de qué consideras suficientemente pequeño. Si el profe escogió 1, si tú escogiste 0.5 o 0.0001 o 10 a la menos 20 tantas, se vale, no hay ningún problema. Aquí no hay riesgo porque no hay ningún otro valor crítico que pudieras abarcar tomando esos valores que estás eligiendo de epsilon, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces,
No hay ningún problema. Y el por qué. Siempre me gusta explicar por qué. Porque vamos a buscar, vamos a evaluar esta función para saber si la función venía bajando a la izquierda y después a la derecha sube, en cuyo caso ese punto verde sería un punto bajo, sería un punto mínimo. Pero ¿y qué tal que a la izquierda venía subiendo y a la derecha baja? Entonces ese punto verde, bueno, en esa coordenada, en esa X, le toca un punto arriba, un punto que va a ser el máximo. Entonces, realmente lo que queremos averiguar es qué pasa a la izquierda y a la derecha. Escógete un valor a la izquierda y un valor a la derecha. De preferencia, simétricos. ¿Qué quiere decir? Que tu valor crítico se encuentre justo en el punto medio. Por eso escogimos igual epsilon hacia la izquierda que a la derecha, para que nos dé simetría, porque a nuestro cerebro le gusta la simetría. Ok, pero ¿en qué consiste el criterio de la primera derivada? Muy fácil. Te dicen, evalúa en el valor de la izquierda y evalúa, ojo, F'. Y F' evalúalo en el valor de la derecha. Esto sería, obviamente que esto es menos epsilon y esto es simplemente más epsilon. ¿Por qué exagera, profe, y pone 0 menos epsilon? Pues para que veas, esto de aquí es más 0 menos epsilon y 0 más epsilon. Por aquello de que este es el x1, y este es x1 menos epsilon, y este sería x1 más epsilon. Entonces, ¿cuánto vale? Pues vamos a ver, según el valor que escogimos, esto es evaluar en menos 1, y esto es evaluar en más 1. Pero mucho cuidado porque yo dije que hay que evaluar F', no F, así que no te fijes en la F de X. Fíjate en la F', para eso la calculamos, para ocuparla aquí. F'. ¿Quién es F'? 2X. Entonces, 2 por la X que ahorita decimos que vale menos 1, pues estoy evaluando el menos 1. Y esta sería 2 por más 1, porque en ese momento estoy evaluando el más 1. ¿Sí ven la diferencia entre estos dos? Que corresponde a ver qué pasa a la izquierda, qué pasa a la derecha, para saber si venía subiendo o bajando a la izquierda y que a la derecha va a ir bajando o subiendo, dependiendo de. Entonces, debemos observar el cambio de signo. ¿Quién es esto? Menos 2. ¿Quién es esto? Más 2. Por definición, ¿qué es f' de x? Lo vimos cuando hablamos de la recta tangente. ¿Se acuerdan que es la pendiente de la recta tangente? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que cambió de negativo a positivo. Cuando hay pendiente negativa, seguramente recordarán que la función va bajando, es decreciente. ¿Eh? Y cuando la pendiente es positiva, es porque la función va subiendo. Entonces, a la izquierda viene bajando y a la derecha sube. ¿Qué ocurrió? ¿Qué tienes? Parece de las tres opciones, mínimo, máximo o punto de inflexión. Melón, piña, sandía, 3 sabores. ¿De cuál fue? Entonces aquí, como f' es negativa, vamos a ponerle aquí, realmente lo que me importa es el signo, no el valor numérico. Pasó de menos a más, pasó a la izquierda, pendiente negativa, a la derecha, pendiente positiva. Entonces la gráfica tuvo que haber hecho algo así. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Máximo, mínimo o punto de inflexión? Pues obvio, ocurrió un... ¿Qué? ¿Me escuchó? El primero sería máximo. No. Fíjense la figurita que les acabo de hacer. Entonces, aquí, ¿qué tuvo que haber ocurrido aquí? Vean la gráfica que les puse en línea punteada. Mínimo. Es un mínimo local, efectivamente. Entonces, F tiene en la frasecita A, así como eslogan publicitario, aliméntate sanamente, come frutas y verduras. Pues así el matemático dice, F tiene un mínimo local. Por lo pronto, recuerden que no me atrevo a decir que sea global porque no conozco toda la función. Aunque claro, pues ¿para qué nos hacemos chistosos? Ya conocemos la gráfica de la función, es una parábola, vértice en el origen, abre hacia arriba, bla, bla, bla. ¿Sí?
¿Tiene mínimo local en dónde? Hay que decir en dónde. En X igual a 0. ¿Cuál fue el punto que probamos? En 0. Para esta X tiene un mínimo local. Obvio, no conocemos la coordenada Y del punto. Sabemos que la X es igual a 0. Pero la coordenada Y es muy fácil de obtener porque la evaluamos en la F original, ¿no? Es lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, F tiene un mínimo local. Luego, ¿qué decía? El paso, ahorita lo voy a capturar. ¿Ok? Es el paso 4, ya lo hicimos, ¿no? Es el paso 4, de hecho aquí, voy a ponerle porque no lo puse. Este es el paso 4. Esta frasecita es el paso 4. Y me falta un paso. El paso donde digo quién es la coordenada Y del punto. Esto no se acaba hasta que decimos quién es la coordenada Y del punto. Así que se evalúa en la función original ese valor crítico. ¿Quién es el valor crítico? 0. ¿Sí está? 0 es el valor crítico. Entonces el paso 5 es simplemente, aquí lo vamos a poner en rojo porque ya es importantísimo, ya con eso cerramos. El paso 5 dice que debemos evaluar la F en el valor crítico. Se los anoto así. ¿Quién fue el valor crítico? X igual a 0. Ayúdenme a evaluar F. Cuidado. Para el paso 3 usamos F'. Para el paso 5 usamos la F original. ¿Quién fue la F original? F de X igual a X cuadrada. Así que mucho cuidado en dónde sustituir. En el tercer paso, con el criterio de la primera derivada, usamos la primera derivada. Acá en el paso 5 ya no usamos derivada, usamos la original. Entonces, F de 0, ¿quién es? Pues es 0 al cuadrado. Fue 0. ¿Qué implica? Que el punto máximo, perdón, mínimo local, mínimo, máximo, mínimo. Pues obviamente tiene dos coordenadas, la coordenada X que es 0 y la coordenada Y que es 0. O sea que el origen es el punto, ahí está el punto mínimo local de la función. O sea que si graficamos la función, ahí nos debemos encontrar el punto más bajo de toda la gráfica. Ustedes que conocen bastante bien esta función, ya la han graficado muchas veces, ¿cuál sería su gráfica? Bueno, la idea era dibujarlo en negro, pero se me olvidó y lo grafiqué en este color. ¿Cómo es la gráfica? La gráfica es una parábola. Aquí disculparán lo feo que dibujo por cuestiones de manejo de tableta que se desliza. Esta es la gráfica de f de x igual a x cuadrada. Díganme si no, el punto más bajo se encuentra aquí en el origen. Le digo local, aunque en esto, como ya conocemos bien la gráfica, sabemos que va a pasar a categoría de global, ¿verdad? Porque no hay ningún otro, ni hay ni otro máximo, ni otro mínimo, ni nada por el estilo. Entonces, ese es el punto mínimo local en este caso, y con eso terminamos la clase de hoy. Y los dejo capturar el ejemplo completo. Así que vamos a ver. Nos quedan 4 minutos por si alguien tiene una duda para poder contestar. Entonces, vamos a Yo, profe, capturar. pero no es de la clase, es de la materia. Ahí voy. No, pero eso al final. Este, paso 1, paso 2, paso 3, 4 y 5. Ahí están todos. Y la gráfica la ponemos al final, o a lo mejor alcanza a salir. Creo que no está tan pequeño las letras. Ahí está, ¿verdad? Sí, alcanza a salir completo. Pues eso fue todo por hoy para la clase.